Las mujeres han sido apartadas por siglos, menospreciadas por la industria cinematográfica y hoy son parte de un movimiento por la igualdad en dicha industria. No existe hombre sin mujer, pero tampoco existe cine sin mujer. Salgan de las cocinas y hagan cine, dijo en los años 50 Agnès Varda. Esto también es un capítulo en homenaje a ella, quien nos dejó hace poco. Estamos en el inicio de la época cuando la mujer se apoderará del cine, o al menos así lo creo yo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Final de la Pantalla, donde hablamos acerca de lo que nos ocupa, preocupa e inspira del cine. Y en este episodio vamos a desmantelar el patriarcado y solamente va a hablar yo y Mar Guerrero. Y por acá yo voy a tratar de entrevistarla y de quedarme callado el mayor tiempo posible. Edgar Roca, siempre sumiso ante la era que se viene. La próxima época es una post-patriarcal. Será, bueno, yo lo veo así, debo poner pues como de signos de interrogación siempre a ese tipo de declaraciones, porque el progreso no es algo permanente, es algo que siempre se sigue luchando, pues entonces no podemos hablar de que llega una era y esa época se va a mantener así, porque de nuevo, cuando vienen los cambios pues también se generan fuerzas que buscan también tratar de volver al status quo con una agresividad increíble. Entonces pues hay que poner los asteriscos, pero ciertamente estamos en un momento mediático muy especial, estamos en un momento de activismo, de movimientos que incluso buscan rescatar pues lo que ha sido la presencia de la mujer en el cine, pero más allá de eso también tratar de reivindicar a nuestras figuras que siempre, o sea, que han estado allí a lo largo de la historia. Lo que pasa es que no han tenido como una prominencia, y incluso las nuevas voces que dentro de la intersección de la mujer, pues entre las minorías, las mujeres trans que también están laborando en la industria, o sea, es como que vamos ampliando todo el espectro, ¿no? Entonces es lo más importante de esta época. Yo creo que este capítulo además es una deuda desde la primera temporada. Cuando lo hablábamos, es una deuda porque es un tema recurrente en nuestras conversaciones en este podcast. Porque bueno, tú siempre tú me has enseñado en esta etapa acerca de eso, pues, de esas cosas que están allí o a veces uno no ve. Y en el primer capítulo hablábamos de Alice Guy, por ejemplo. Sí. Que es la mayor pionera de la historia del cine, o al menos la primera, porque ella nace a finales del siglo XIX y realizó a inicios del siglo XX con Lumière y con Pathé, allá en Francia. Entonces ella es como respetada y reconocida como la pionera, la principal. Pero es una figura que es rescatada, o sea, es muy reciente, ¿no? O sea, sí. su presencia, digamos, dentro de los anales de la historia cinematográfica, ¿no? Porque ciertamente siempre tenemos a Georges Méliès y a los Lumière, incluso, bueno, incluyen hasta a Thomas Edison, pues, por todo el trabajo que había hecho. Claro. Pero la figura de ella siempre pasó como muy por debajo, e incluso tenía más presencia de su esposo en determinado momento que ella misma, ¿no? Y después fue como todo este movimiento de redescubrirla a ella como figura y todo este trabajo masivo que había hecho. Estamos hablando de 100 películas pues que se habían producido, que ella había dirigido. Entonces es interesante todo este proceso, cómo se ha ido dando, y la reaparición de ella como figura es muy significativo porque también nos hace pensar cuáles son esas otras, como bien tituló Disney en una de sus más recientes películas, figuras ocultas, ¿no? ¿Cuáles son esas de las cuales no conocemos, ¿no? Incluso me lleva también a pensar en nuestra propia historia del cine venezolano, en nuestra cinematografía nacional, ¿no? ¿Cuáles son esas mujeres? Porque vemos que está Margot Benacerraf, que tiene su posición dentro de la historia prominente y es una de nuestras pioneras e incluso una de las que más, o sea, mayor proyección ha tenido en su trabajo. Y luego tenemos como un bache, y luego o sea, después de los 80, bueno, tenemos figuras súper representativas dentro del cine, 80. ¿No? Sí. Pero tenemos eso, ¿no? O sea, ¿qué ocurre entre el 50 y los 80? Bueno, el cine, por ejemplo, en Venezuela, el cine venezolano de los 60 está casi desaparecido. Hay indicios y hay datos que demuestran que se realizó en esa época, pero no se consiguen los negativos, está como perdida esa década entera. Quizás una de las cosas más importantes que sucedió allí fue una reunión de cine documental en la ULA,
que de ahí viene que la ULA sea como reconocida como la ciudad del cine, sí, y tal. Pero creo que también incluso eso es injusto, porque se supone que el cine llegó y se proyectó por primera vez y se realizó, según nuestros investigadores, en Maracaibo. Entonces, ¿por qué es la cuna del cine? Y si ya 70 años atrás, en 1897, o sea, casi que del año en que se inventó el cine, ya se había hecho algo allí, se había proyectado proyecciones allá de cine. Entonces, hay demasiada injusticia en cuanto a la investigación. Yo creo que todo está por hacerse, todavía hay muchas cosas, sobre todo en un país como el nuestro, donde yo te decía, hace 22 años no se publica un libro de investigación seria acerca del cine de Venezuela. Wow. Y en ese libro pues ya traían baches como que no tenemos nuestras primeras películas, que si buscas la lista de realizadoras venezolanas, ahí está ese bache inmenso entre el 60, o sea, 22 años entre que Margot de Nazarraf estrenó Araya y que después alguien o alguna mujer logró estrenar otra película, que en este caso sería en el año 83 Marilda Vera, con una de sus primeras películas, Por los Caminos Verdes, que hablaba de la guerrilla y esa movida que había vivido Venezuela en los 60, que creo que es uno de los factores que también influyó en que la producción en los 60 esté casi desaparecida. Era un cine muy clandestino, muy universitario, muy de protesta, se hacía mucho documental y la ficción quedó apartada y quedaba para ciertos realizadores en particular. Entonces, bueno, las mujeres que estaban allí estaban casi siempre ligadas a la parte política y ligadas a los trabajos documentales. Pero si tú me preguntas, dime un nombre de alguna mujer que haya hecho un documental, yo no tengo un nombre, porque nuestros cronistas y nuestros investigadores no se han dado a la tarea. Y eso que existía una investigadora muy importante que se llamó Ambreta Marrosu, que rescató, ya murió hace un par de años ya, y yo la leía, fue de las primeras críticas que leí, rescataba ese pasado y esa historia del cine, pero fíjate, ahí hay un bache. Claro, pero por eso digo que es como súper importante tratar de revisar nuestra historia y digamos cómo fue el proceso de investigación o de recopilación, porque a lo mejor Ambreta realizaría una investigación a partir de lo que ella conseguía, pero digamos que dependía de los registros que existieran, ¿no? O sea, es interesante como tratar de hacer esa revisión de nuestra historia e incluso ver, bueno, cuáles eran los precedentes o con qué información se tomaron estos registros, pues para poderlos, digamos, asentarlos como parte de nuestra historia. Y creo que eso es algo que, o sea, es una movida de investigación que está ocurriendo. Ahorita Colombia tiene un proyecto que se llama Mujeres Pioneras del Cine y es acerca de esas figuras pioneras en todos los ámbitos, en todos los sectores, digamos, de la realización cinematográfica, ¿no? Entonces destacan mujeres editoras, mujeres productoras y cuál era su presencia y su trabajo y su legado en los inicios del cine, ¿no? Pero sí siempre han existido. Y también lo otro interesante es tratar de revisar quiénes son los que al momento de realizar el canon, quiénes son los que son entrevistados, quiénes son los que son incluidos y cuáles son las figuras que van apareciendo. Porque también otra de las cosas es que nos dicen, bueno, pero es que si realmente el trabajo que hacen fuese tan bueno, tendrían su lugar dentro de la historia y sería innegable. Y hay que poner asteriscos en ello porque primero no siempre se realiza como un campo lo suficientemente amplio, digamos, de tratar de disfrutar de cinematografía de mujeres, que muchas a lo mejor trabajaron a los márgenes de la industria, trabajaron fuera, y no se hace como esa búsqueda como un poco más amplia. Por ejemplo, en un caso muy personal, estando en la universidad nos pusieron a leer un libro que se llama Las 100 películas que tienes que ver. Habrían 2 películas dirigidas por mujeres y eso habría sido mucho. Entre las 100 películas que tienes que ver, solamente 2 fueron consideradas por el autor dignas de formar parte de ese canon. En el pensum de Spike Lee solamente aparecen 2 películas dirigidas por mujeres. Catherine Bigelow, que creo que no es Hurt Locker ni Zero Dark Thirty, sino es una de sus iniciales. A lo mejor la de con Keanu Reeves y no es Point Break. No, ahorita se me escapa su nombre. Creo que es una no recuerdo el nombre. Y la de la codirección de Fernando Merelles con Katia Lund, que es Ciudad de Dios. Esa es la otra que aparece en su peso. Que por ejemplo esa película todo el mundo siempre la relaciona con Fernando Meireles y es como una reivindicación actual. Yo no lo sabía. Para mí era una película dirigida por Meireles y tú me hablaste del tema de que no, de que ahí hay una codirectora y es una mujer. Sí. Y bueno, de momentos de la Academia
academia, pues se tuvo que, digamos, ceder como solamente el título de dirección. Y ella siguió realizando después de... Sí, ella realizó, forma parte de la serie de televisión, ha hecho documentales dirigidos acerca de las futbolistas brasileñas, que bueno, son como unas all stars, unas grandes estrellas dentro del mundo deportivo allá. Sí, ella ha seguido realizando ese tipo de trabajo. Bueno, entonces es importante revisar el canon tan reciente como Guillermo del Toro hizo su reciente lista de 10 películas que había que ver, ninguna era dirigida por mujeres. Entonces también entramos en un tema de gustos, ¿no? Sí. Personales. Bueno, pero ¿qué puedo hacer yo si las películas que me gustan resulta que ninguna ha sido dirigida por mujer, ¿no? Sí. Y bueno, en el tema del gusto, pues también es un tema muy personal que habría que revisar. Pero si vamos a presentar eso como un canon, si tú sabes que eres una figura influyente, que la gente va a estar atento a tus referencias, a lo que estás viendo, por lo menos reconozcas que existe un bache dentro de lo que escoges, en el cual estás dejando de lado a casi que más del 50% de la población que ha estado, digamos, trabajando también dentro de la industria, porque eso también es lo que hay que revisar. Si no hay trabajos mencionados es porque no los hicieron, y no es cierto. Hay un proyecto también de Maria E. Gates, que es una blogger de cine, que ahora que estuvo trabajando para TCM y ahorita está trabajando como creadora de contenidos para Netflix Film. Ella hizo un trabajo de un año en el que ella se dedicó a ver solamente películas dirigidas por mujeres. Imagínate. Ella no vio películas dirigidas por hombres dentro de ese año. Ella tiene el blog, creó un blog, ella hacía como los registros de todas las películas que estaba viendo, y dice que para ella fue primero la cantidad de cine que ella pudo ver. Ella no se pasó el año desierto viendo 5 películas solamente, o sea, ella vio una gran cantidad de cine. Dijo, si estaban las opciones, si estaban allí, o sea, revisar dentro de la historia, puedes ver películas antiguas, y eso le permitió a ella hacer luego una serie de listados en el cual siempre está confrontando la idea de que no hay producción, digamos, de mujeres dentro del cine lo suficiente como para estar a la altura de lo que han producido las contrapartes masculinas. Y es que de hecho, ¿no? Yo recuerdo también haber entrevistado a algunas realizadoras venezolanas, y a veces sus referencias no son mujeres también. Y esa es otra cosa, otra lucha aparte con la que tienen que... Claro, pero digamos, sí, efectivamente hay una misoginia internalizada, pues todas luchamos con ello, ¿no? Son nuestros prejuicios. Pero creo que, quienes son los que hacen los canon, quienes son los que hacen la lista, en su mayoría son hombres, y son los que, oye, deberían tener un proceso de visión interna, ¿no? O sea, no estoy diciendo que obligatoriamente tengan que buscar, pero sí que revisen por qué, o sea, por qué la filmografía de parte de mujeres directoras les ha escapado de su campo, por qué no han tenido acceso. En mi caso, incluso como mujer, en la universidad realmente tuvimos muy poco, pero si reviso es que quiénes eran los que estaban, digamos, enviándonos el material de lectura, quiénes son los que asignaban las películas, no incluían, y no era que no existían, pues, o sea, no era que no estaban. Creo que Sofía Coppola por mucho tiempo fue la única mujer directora, bueno, fíjate que era popular, que se recomendara, claro, pero no habían más dentro de nuestro canon académico. En una lista que yo hago de 100 películas también a mis alumnos cuando daba clases de crítica y de cine venezolano, la verdad que tú lo mencionas, las únicas mujeres que estaban era Sofía Coppola con Lost in Translation y Margot Benacerraf con Araya. Y últimamente metí en ese listado, el año pasado, Face and Places, que es la película la penúltima película de Agnès Varda, que nos dejó este año, y que en la introducción hablamos que, bueno, es una pieza importante dentro del feminismo, porque además es representativa, porque antes de que naciera el movimiento de la nueva ola, ella realizó un largometraje que se estrenó en el año 54, ahora mismo se me va el nombre, pero ya lo ubico. Con esa película dicen los investigadores de la nueva ola francesa que nace esa estética o la manera de realizar que después se hizo tradición en el tiempo que duró la nueva ola francesa en boga, ¿no? Y ella es considerada por eso la abuela. Le decían la abuela, y es un tema, oye, de la matronización de la mujer. Tenía que ser la madre, porque... Exacto, o sea, ella era contemporánea con todos ellos y era vista como la abuelita de la nueva ola, así que un momento. Claro, era mayor. Un momento. Pero yo creo que también es porque la figura de ella, digamos que era más
era más fácil, ¿no? Convertirla como en un meme, como, ay, la señora adorable. Y bueno, Bardá en 55 años de carrera, 65 años de carrera, 55 largometrajes, 55 créditos de directora, desde el año 54 estaba realizando. En esa época fue de las primeras que dijo, mujeres salgan de la cocina y hagan cine. En esa época en Venezuela ya Margot Benacerraf había hecho una primera película que era el cortometraje aquel sobre Reverón, y después Araya. En España, por ejemplo, España dice que tenían a una actriz de los años 40 de la época franquista, se llama Ana Mariscal, que montó una productora en el año 50 y 3 años después estrenó su primera película, y entonces es como la pionera del cine, incluso en España, bueno, que tenía con Franco por 40 años, era todavía más difícil, es una de esas pioneras del cine mundial. Y Bardá realmente fue la única representativa, porque si ibas ante Sofía Coppola en el 99, cuando agarró notoriedad por Lost in Translation, que otra mujer hay en esa época, Leni Riefenstahl, quizás la alemana, Jane Campion, o bueno, porque esto del descubrimiento de Alice Guy es de los últimos 20 años, no es algo, no era Julie Dash, Louis Weaver, que eran los americanos que decían que era la pionera. Dorothy Arzner. Este es el episodio en el que Ismar empieza a decir nombres de directoras de cine que la gente no incluye dentro de la historia, pues. Claro. Claro, y lo injusto. Amy Heckerling. Y lo injusto con Bardá, que hablábamos, era que le dan un Oscar, y aún así, aunque le dan el Oscar, eso no significa que le den dinero para que haga Face and Places, por ejemplo, ni para que haga Acné por Acné, que fue su última película que se estrenó como miniserie de 2 capítulos. Entonces es un poco las injusticias con las que han tenido que vivir las mujeres, pero que creo que en los últimos 5 años, porque apareció el movimiento y Me Too y toda la movida que se ha dado, como una notoriedad. Sí, y ahí cada vez más hay más mujeres realizando y haciendo, y hablábamos de Venezuela con los últimos años realizadoras como Patricia Ortega, como Mariana Rondón, que además se llevó un premio internacional en San Sebastián, que es muy importante, Claudia Pinto Emperador, que ya tiene 2 películas, una que tuvo un buen recorrido internacional y una segunda que la hizo fuera de Venezuela en España, Alejandra Zeplaki, Andrea Ríos, directoras que tienen entre documentales y ficción 2, 3 películas y siguen haciendo, y siguen buscando la manera de hacer películas también, que es lo importante, que es como el legado de Acné Bardá, que aunque no me dieron la notoriedad y no me daban el dinero, yo seguía haciendo películas, no importa que fuese ficción, hizo 11 ficción de esos 55 créditos, 22 cortometrajes, 20 largometrajes documentales, capítulos de documentales para televisión, hizo de todo, vivió del cine. Pero no todas, digamos, podían cargar con el título de madre de la nueva ola bajo el brazo, entonces para muchas mujeres de verdad que fue difícil, o sea, creo que es larga la historia de las mujeres que hicieron una primera película y conseguir el financiamiento para esa segunda película, oye, que les quedaba como cuesta arriba, ¿no? Incluso cuando las películas lograban ser exitosas, casos recientes, Patty Jenkins con Monster, para luego ella dar el salto a su segunda película, mira todo el tiempo que existió, y ella hablaba acerca de que sí, efectivamente era bastante difícil, pues, o sea, lograr ese segundo, lo mismo Debra Granik, o sea, todas hablan siempre de lo mucho que costaba, ¿no? O sea, mantenerlo, ¿no? Para mantener, exacto, y figuras como Lynn Ramsey y figuras como Jane Campion, pues lograban dentro del circuito de festivales, digamos, mantener allí como su nicho para poder asegurar cierto financiamiento para sus próximas películas, ¿no? Pero igual era, o sea, quedaban como, y si llegaban a dar el salto a Hollywood, pues encontraban ciertas trabas. Y estas trabas son trabas sistemáticas y son trabas discriminatorias, o por lo menos así es como el grupo de activistas liderados por Mary Gies, que es una directora y académico, presentaron una demanda ante que es respaldada por la Asociación de Libertades Civiles Americanas de ACLU, acusando pues a los estudios de que existe una discriminación sistemática por género, en el que solamente el 5% de la producción o de lo que se produce en el año es dirigido por mujeres, y en el caso del cine, y solamente un 17% en televisión. ¿Qué es lo que esto alega? Que dentro del sistema están existiendo obstáculos muy puntuales, que son los que hacen y que impiden de que las mujeres directoras puedan, digamos, mantenerse dentro de la industria. O sea, son una serie de restricciones que parecen solamente aplicables a las mujeres. Solamente a las mujeres se les acusa de una falta de experiencia, en el caso cuando son directoras primerizas,
se les acusa de no tener como las conexiones apropiadas para llegar a determinados ciertos trabajos, de cómo los trabajos siguen siendo delegados a conocidos de conocidos de conocidos y todos terminan siendo hombres, o sea, todos forman parte del mismo círculo. Entonces es interesante ahora revisando esto, que creo que ya el FBI pues digamos estaba iniciando como un proceso. Lo que pasa es que estos son investigaciones bastante largas, ¿no? Que se toman ¿En qué año dijiste tiempo. que lo... Creo que entró en el o sea, la demanda estaba del 2011. Imagínate, han pasado 8 años. Y en el 2016 con este tema, obviamente, de Me Too, del Time's Up, que es como este movimiento que está revisando temas discriminatorios laborales en todos los sectores, pero obviamente tenemos figuras prominentes en Hollywood que ahorita lo están respaldando. Decidió el FBI como empezar las investigaciones acerca de esta demanda puntual. Entonces, porque sí, se trata de que es un trabajo como cualquier otro trabajo, y cómo es posible de que si tenemos universidades que están en las que están egresando mujeres casi en un 50%, una paridad, y no están consiguiendo esas mismas posibilidades laborales dentro de la industria. Entonces, ¿qué ocurre? Vienen iniciativas muy puntuales, como por ejemplo en la serie Queen Sugar de Ava DuVernay. Ella decidió que su serie es exclusivamente para que sea dirigida por mujeres directoras. Entonces, bueno, pero eso es una forma también discriminatoria. No, porque estas son formas para incentivar a lo que lo que estadísticamente es un sector que no está recibiendo las mismas oportunidades laborales, ¿no? Eso está por un lado. Por el otro lado, también tenemos iniciativas en las que utilizan la figura de la mujer, pero internamente el sistema sigue favoreciendo a la visión masculina, a la visión directoral masculina, que fue lo que ocurrió recientemente con el caso de HBO y Big Little Lies y Andrea Arnold. ¿Qué es lo que digamos estaba la tacharon de que estaba loca, de que era una tipa difícil para trabajar, que esa es otra de las cosas. Yo he escuchado de Lars von Trier que maltrataba a las mujeres en el set, y de otros directores con mal carácter, y eso es como el mito del director. Pero entonces, si una mujer tiene mal carácter o tiene algún impasse, como cualquier ser humano con otra persona, es una tipa loca, difícil, neurótica, de todas las cosas que se le tachan, histérica. O ¿cuál es la otra cosa que siempre se le dicen a las mujeres también? Que es una cosa que tú dices, bueno, no, cualquiera de las ofensas que siempre se le colocan al sexo femenino en cuanto a eso. Y el hombre aplica ahí su fuerza y su poder en cuanto a que es el que normalmente da el dinero, o en el caso de los estudios, y las va apartando. Hace poco vimos una película juntos donde compartimos en un panel que era sobre la mujer que hizo el cambio, la abogada que colaboró en los años 70 a que se diera la discriminación de género, la enmienda en ese sentido en las leyes de Estados Unidos. Ahora se me escapa el nombre de la película, chica, ¿cómo es posible? La voz de la igualdad. On the basis of sex. Exacto, y la voz de la igualdad se llamó en español. Esa misma directora, que era una de las primeras alumnas de la AFI, o sea, por cuando era egresadas de la AFI, y también tiene un recorrido o un background que va de la mano con esa mala experiencia con la industria de tener a su cargo 4 o 5 películas de grandes presupuestos, después ser olvidada y apartada, y ella pues se dedicó a realizar en televisión, que es famosa por ER y por ser showrunner en televisión, exacto, de un grupo de series, y que tuvo 4 películas como directora. Fueron películas que rindieron frutos económicos, pero que no estaban mal hechas. Sí lo fueron. Fueron éxitos. El problema fue una la última, que fue fracaso de taquilla, que fue y pasaron como 15 años para que pudiera realizar una segunda película. Incluso no se habla de que permitan a las mujeres hacer películas porque es que somos mejores, somos brillantes, somos inteligentes, pero es que ni siquiera nos dejan ser mediocres también como los hombres. No se les permite. Es que no se puede, o sea, no se puede hacer una película mala porque entonces ya todas las películas que siguen pues serán malas. Pero el caso de HBO es un caso muy puntual, el caso de Andrea Arnold, de una figura como ella, porque el reporte de IndieWire indica que HBO la contrata porque el director de la primera temporada de Big Little Lies, Jean-Marc Vallée, no podía continuar con el proyecto porque ya tenía alineado otra serie de proyectos. Entonces contratan a una figura que dentro del cine es muy representativa porque es una visión autoral bastante precisa, específica, que llama muchísimo la atención.
Andrea Arnold es directora de películas como Fish Tank, Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, una de sus versiones, y más recientemente American Honey, que estuvo en Cannes, donde también fue premiada. Ella ha ganado premios de la Academia por su cortometraje. Entonces es una figura que tiene todos los premios, todo el prestigio, la crítica la adora, o sea, venía con esa, y cuando la contratan, aquellos incluso que estaban reticentes a una segunda temporada de esta serie, porque ya había concluido su historia, originalmente iba a ser una miniserie solamente porque está basada en un libro, claro, y ya se había contado toda la historia del libro. Cuando se habla del anuncio de ella es como wow, un aire fresco, porque si la primera serie es algo que tiene el sello marcado distintivo de Jean-Marc Vallée, era que wow, o sea, que esta serie la están tomando para que sea como un canvas en blanco, del lienzo en blanco del director, y qué maravilla, pues, claro, porque entonces ahora vamos a ver su perspectiva. Cuando empieza a salir la primera temporada se nota de que ella no está dando entrevistas, y resulta que es que muchos periodistas estaban tratando de acceder a ella, pero los mecanismos para acceder a ella es a través de el brazo publicitario de HBO, y el brazo publicitario de HBO no estaba accediendo pues a dar entrevistas con la directora. Eso empezó como a levantar sospechas. Ve la primera temporada y ves los primeros episodios y ves que tiene el crédito de edición Jean-Marc Vallée, que es el director de la primera. Sí. Entonces más suspicacias generaron hasta que, bueno, el reporte de IndieWire dice que Andrea Arnold fue contratada por HBO, pero el plan siempre fue por parte de HBO y por parte de uno de sus productores y guionistas, David E. Kelly, que Jean-Marc Vallée siempre estuviera, digamos, alineado, supervisando que el trabajo que se iba a hacer siguiera los patrones estilísticos que él había puesto, con los que él había trabajado en la primera temporada, y que para ellos había sido exitoso. No es extraño que para una serie de televisión siga un patrón de estilo específico. Andrea Arnold no era tampoco ajena a ello. Ella también ya había trabajado en televisión para series haciendo episodios. Y es muy normal de que trabajas, el director en ese caso es realmente una figura contratada, un empleado más, claro, que llega es la parte más técnica del trabajo. Es total. Entonces ella no es una figura que tampoco estaba desligada, que ese era el tratamiento de la industria. Cuando ella la contratan, le dicen que ella no tiene que seguir un libro de estilo, la Biblia de estilo, que es como el documento macro con el cual se guían las series. No tiene una figura del showrunner, que es la figura productor que va a estar supervisando todo. Ella tiene completa libertad de trabajar con los guiones, con el trabajo visual, le dan rienda suelta a lo que ella haga, y la dejan de que ella instale su equipo de edición en Londres, porque ella se trasladó para el rodaje en California y iba a trabajar toda la parte de edición, iba a volver a su casa en Londres, y allí era donde iba a instalar. Cuando ella edita el primer episodio, se lo devuelven no con comentarios, sino diciéndole de que ahora van a buscar todo el material, porque el material va a ir al equipo de edición de Jean-Marc Vallée en Montreal, y le dicen que tiene que grabar 17 días más, de volver a hacer grabación, regrabar con las anotaciones y comentarios del equipo de David E. Kelly como productor más que guionista, y con Jean-Marc Vallée en su figura de productor y ahora editor. Entonces ves a una figura de ese calibre, una mujer que ha ganado los premios que Jean-Marc Vallée, lo siento, pero no los tiene. Claro. O sea, que tiene el aprecio de la crítica, y aún así es tratada de esa manera, o sea, de una manera subrepticia, o sea, de una manera que no fueron francos con ella en un primer momento, o sea, porque lo que se dice no es extraño que existan estos choques de un director nuevo que quiere imponer su estilo y llegan los productores, porque la televisión es de los escritores y productores, claro. es de ellos, es el campo de ellos. Pero lo que sí que genera como este resquemor, y es algo con lo que cuando sale esta noticia pues muchas mujeres se ven allí, es el tema de que a tus espaldas ya están creando todas estas cosas, y que no tienes, digamos, los méritos suficientes siquiera para recibir el respeto de tus compañeros, de tu empleador, de que te digan cuáles son realmente las condiciones bajo las que va a trabajar. Y una serie que es promocionada como algo de empoderamiento femenino, miren a estas figuras poderosas, miren a estas productoras que son Reese Witherspoon y Nicole Kidman como productoras de la serie, mujeres contando su propia historia. Realmente tienen a dos hombres maquinando tras todo lo que se está haciendo. Entonces ahí es donde vemos eso, o sea, vemos todo el centimetraje y todas las portadas de revistas de Agne Barda, y la lucha de ella para poder conseguir financiamiento hasta el último momento para sus películas. Vemos a una figura como Andrea Arnold, que bueno, creo que HBO de broma
programas no mandaba a hacer vallas, pues diciendo Andrea Arnold dirige Big Little Lies y eso fue como que consiguieron toda la buena fe y la buena prensa que recibió utilizando el nombre de ella para simplemente convertirla, o sea, en un instrumento, pero no solamente eso, sino no ser honestos y no tratarla con el profesionalismo que ella se merecía, pues ser tratada. Es impensable, digamos, que un hombre sea tratado de esa misma manera. ¿Por qué? Porque ocurrió, o sea, ya existe el precedente, porque ya siento que están por allí pensando, no, pero a los hombres también les ocurren esos problemas. A los hombres les puede pasar creativos. si es latino. No, ocurrió con True Detective. ¿Y qué pasó? Jeremy Saulnier, que fue el director, que fue contratado para la tercera temporada, se separa del proyecto y tienen que buscar a otros. Porque es eso, en el caso de Andrea Arnold, incluso le quitaron la libertad de que ella dijera, ok, estas son las condiciones, no las acepto. Si estas son las condiciones de mi trabajo, no importa, me retiro y busquen a un director que pueda ofrecerles lo que ustedes están buscando y que se adapte al estilo. Porque no, o sea, son estilos completamente dispares los de los dos directores que buscaban unificar como uno solo. Claro. Entonces el resultado es un Frankenstein de visual que se está viendo y que busca repetir lo del pasado. Entonces son ese tipo de cosas de las cuales hay que revisar. Tenemos que revisar nuestro canon, tenemos que revisar el momento de cuando nos referimos a la historia, porque no necesariamente es que no hemos estado allí, y en los espacios donde a lo mejor no han estado las mujeres hay que revisar por qué, hay que revisar cuáles fueron las condiciones que hicieron que ocupáramos algún lugar o por qué existe este vacío. Porque, por ejemplo, si hacemos ese caso de estudio que siempre es interesante en estos temas, hay dos mujeres que salen ligeramente libradas o bien libradas al respecto, como una Sofía Coppola, pero que viene de una dinastía cinematográfica, es la hija de Francis Ford Coppola. ¿Cuánto tiempo tuvo que vivir Sofía Coppola? Tras la sombra de... Exacto, del nepotismo, la acusación de nepotismo. Sin embargo, claro, a esa acusación de nepotismo, ella con su propio trabajo tardó como 10 años en salirse de allí. Claro, porque también empieza como guionista y como actriz ocasional en algunos trabajos de su propio padre, entonces eso siempre la fue como... Y lo otro es Catherine Bigelow, que yo creo que tiene completa libertad, es una de las realizadoras más libres en este momento, y ella me hace pensar en la libertad que tiene realmente la mujer, a pesar de que nuestros países también son tildados y son machistas, en nuestros países, porque hablábamos de este grupo de realizadoras que están a la par y que son respetadas. Aquí no he escuchado la primera vez que alguna hable de un ninguneo acerca de un hombre. O sea, yo veo a Mariana Rondón y me quito el sombrero ante Mariana Rondón, y cualquier otro realizador lo hace, igual que con Patricia Ortega, igual que con Margot Benacerraf, por hablarte de alguna época. Y en el Medio Oriente, por ejemplo, hay otras pioneras y realizadoras que, por ejemplo, yo he visto algunas películas como de la hindú Mira Nair. Hace poco vi una que no conocía su trabajo, no sabía que había sido actriz, la de Cafarnaum, Nadine Lavaki, que estuvo nominada a la película al Oscar. Bueno, Naomi Kawase, que tiene mucho tiempo, pues, que siempre tiene como su espacio pues fijo, digamos, en algunos de los certámenes de Cannes por parte de la cinematografía de Japón, pues, y se ha logrado su espacio. Pero, tú dices que las mujeres, pero yo sigo escuchando términos como difícil, siempre son dirigidos a las mujeres. O sea, cuando se habla de que una directora estuvo muy encima del trabajo del diseño de vestuario y muy pendiente de la dirección de arte, y esas eran áreas que no le correspondían y ella debía quedarse en su lugar, esa mujer es tratada y es vista como alguien difícil. Si un hombre está muy pendiente del diseño de arte, muy pendiente con la gente de vestuario, no, pero es que se le está siguiendo su visión. Un hombre perfeccionista. Es un hombre con una visión específica. Claro. Que debe ser. O sea, es incontable la cantidad de anécdotas que tiene Hollywood de directores que han hecho desastres en el set y las mujeres no. Y no es que nos permitan hacer desastres o ser poco profesionales. Claro. Sino es que nos revisemos incluso cómo nos referimos y de cuáles son los adjetivos que estamos utilizando al momento de referirnos a un trabajo y otro. Y esto es algo que nos ocurre a todos, incluso a mí misma. O sea, es un prejuicio casi que interno. Por eso hablamos de la misoginia internalizada. O sea, es algo lo que estamos manejando, pero es importante hacer esa revisión, o sea, ser autocríticos y estar revisándonos constantemente de eso y revisar nuestra historia y revisar si el cine es lo que nos apasiona y el cine es lo que nos gusta, revisar entonces si tenemos nuestro listado y no están, hay que ir tras la búsqueda, porque hay gente que se ha dedicado a hacer estos listados. Hay un listado de más de
200 películas creado por Maria Gates, que bueno, es esta blogger que digo que se dedicó a ver todo un año de películas de mujeres. Ella creó 200 películas de todo el mundo acerca de lo que es el coming of age, o sea, de películas sobre adolescentes, o sea, centradas en dirigidas por mujeres. Entonces ella tiene listado 200 películas. Sí. O sea, no hay género. Hay mujeres que han hecho terror, hay mujeres que han hecho gore, hay mujeres que han hecho ciencia ficción. O sea, acción. Existen. Mimi Leder era la directora de La Voz de la Igualdad, que es una tipa que hace películas de acción, hizo películas de acción, y ahora hizo La Voz de la Igualdad, que es sobre Ruth Bader Ginsburg, que es el mismo personaje en la que se basa el documental que se ganó el Oscar RGV. Bueno, y ahí están. Tenemos Toni Erdmann, la alemana, Maren Ade es una realizadora de fama internacional, y tenemos también en España Carla Simón, que el año pasado vimos su película aquí en Venezuela, verano del 93, y que ya está haciendo una segunda y en proyecto una tercera. Alice Rohrwacher, o sea, estoy pronunciando mal su nombre, pero es una italiana que bueno, ha hecho unos trabajos bellísimos. Busquen la película, está en Netflix, que es The Wonders, es hermosa, incluso es también la de Lázaro Felice. Está en Netflix. Exacto, también. Entonces, oye, están allí. No necesariamente digo que les tiene que gustar porque las dirigieron mujeres. Exacto. Pero sí que tengan el referente de que sí hay mujeres que han dirigido, y que han dirigido en todos los géneros posibles. Necesitan ellas también que existan estos otros incentivos para que las acompañen, que no sean solamente ellas solas las que estén beneficiándose de estos proyectos, o sea, que puedan ser replicadoras. Muchas lo están haciendo, pero también es eso, o sea, que exista como esta conciencia casi que colectiva, pero como el cambio debe ser sistemático, es lo que resulta tan cuesta arriba, porque no hay nada más difícil que apuntar que no son los individuos los del problema, es el sistema el que es el del problema. Y ese ha sido el tema con el Me Too, y ese ha sido el tema con el Time's Up, que no son estos hombres monstruos que han sido la figura, no, es todo un sistema que se ha beneficiado de la discriminación y del maltrato. Entonces, desmantelarlo requiere que incluso aquellas mujeres que tienen ciertos espacios pierdan parte de su espacio porque lo tienen que compartir, y que los hombres sientan que están perdiendo el 100% porque tienen que dar un 20% y no lo quieren soltar. Yo creo. Entonces es una resistencia, y se ha evidenciado estos años. Sí, pero tengamos fe. Ha sido fuerte en pronunciarlo, pero existe esa resistencia y no debemos desestimarla, porque también hay que apuntar, porque incluso viene de aquellas personas que se consideran aliados, porque cuando te afecta a ti directamente, entonces ya no eres tan aliado del movimiento, porque cuando te corresponde a ti revisarte a ti mismo y cuáles son tus prejuicios que pueden existir y que puedes mejorar y revisártelos, pero como te sientes atacado, entonces te das un giro y conviertes al otro en el enemigo. Yo creo que todo eso va a cambiar y debes quedarte tranquila y tener fe en ese sentido. Yo estoy seguro de eso. No todas somos madres e hijas, no tenemos que ¿cómo que no? Claro que sí, todas son hijas. Somos amigas y somos compañeras de trabajo y somos otros seres humanos. Por eso. Somos otros seres humanos. O sea, sin distingo de que no tiene que haber una relación filial, familiar. No tendríamos que estar hablando de esto ni siquiera, porque en algún momento las mujeres ni votaban. Imagínate de dónde venimos. Y eso ya cambió. Pero de nuevo. No totalmente. Todo progreso van a encontrar fuerzas que van a buscar al retroceso. Lo estamos viendo. Tú hablas del tema de la homosexualidad, estamos viendo también crímenes de odio, crímenes, o sea, de género, en unos niveles en los que se supone que estábamos viviendo ya en unas eras en las que debían haber avanzado y no. Entonces es importante hacer como esa revisión interna, esa revisión de los que crean cánones o de los cinéfilos, pues, que revisen, digamos, su historia, revisemos la historia, revisemos la investigación, revisemos el porqué y tratemos de expandir y de ampliar, pues, lo que estamos viendo e incluir, pues, el trabajo de las mujeres directoras. Les recuerden nuestras redes. Sí, por favor, escríbanos al final pantalla en Twitter, también al final de la pantalla en Gmail. Estamos, bueno, en todas las plataformas donde hay podcasts, Spotify, Apple Podcasts, en YouTube también tenemos nuestro canal, así que por allí nos pueden escribir y darnos su feedback. Sí, bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Chao. Moi j'ai 33 ans. Et toi, je dirais plutôt que tu as 88 printemps. Le truc rigolo, c'est qu'on va faire un film ensemble.